¿Tú eras de los niños que llegaba y agarraba el ratón, etcétera? Sí, aunque en casa pues va a presentarnos ranitas y nos las ponía en las manos. Llegó ahorita a la fecha a su casa está a 2 animales de ser el arca de Noé, por ver la reacción que tenían los niños, por ver también mis primeros pininos entrenando. Me ha dejado, siempre me deja con una carta abierta a muchas preguntas y temas a desarrollar o a investigar con animales. No, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Acuario MX. Esta es una sesión en la cual vamos a tener a diferentes invitados. En este caso vamos a tener de invitado a un doctor veterinario. Él es Alejandro Trejo y me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, dónde estudiaste, por qué te gustó veterinaria, hacia qué te especializaste. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien lo dicen, mi nombre es Alejandro Trejo Monroy. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es una de las universidades con mayor renombre, universidades públicas en México. En la última evaluación que se hizo a nivel nacional, tiene el 3er lugar. En veterinaria. En veterinaria y en general como institución. Okay. Así es. Está después de la UNAM y del Instituto Politécnico, hasta donde tengo entendido. La carta fuerte que tenemos en esa universidad es los trabajos de investigación que se están generando continuamente. Okay, y también el perfil por el cual nosotros somos egresados de esta universidad, siempre nos invitan al trabajo de investigación. Okay, entonces fue una experiencia increíble la que yo viví en esta universidad. Yo estudié medicina veterinaria, como bien lo mencionas. Desde muy pequeño siempre tuve la inquietud por trabajar con los animales. De hecho, yo soy modelo 82. Entonces, cuando tenía yo alrededor de 5 o 7 años, además de ver caricaturas como muchos miembros de nuestra generación, también veíamos programas y en ese entonces transmitían los de Jacques Cousteau en el canal 11. Había muchísimos. Transmitían también los de National Geographic. Que además había muchísimas cosas al respecto, animales, viajes, todo, ¿no? Exactamente. Y las mismas caricaturas te orillaban un poco hacia la aventura de buscar la aventura, animales y demás. Y pues también... O sea, ¿tú eras de los niños que llegaba y agarraba el ratón, etcétera? Sí, aunque en casa pues mi mamá siempre tuvo esa situación de siempre limitarnos un poquito la situación de los animales mientras éramos pequeños. Mi mamá siempre nos puso frenos y de hecho el primer perro que nosotros tuvimos en casa, yo tenía 10 años cuando llegó a la casa, fue un solovino. Yo siempre he tenido perros que han sido criollos, que han sido de la calle y siempre he tenido muy buenas experiencias con ellos. Eléctricos, ¿no? Sí, completamente eléctricos. El primero que tuve es esta raza que es muy común en todos lados, French con Maltés. Ese fue mi primer perro que tuve y a raíz de entonces, pues yo a los 10, 11 años empecé ya a involucrarme con temas ya directamente con veterinaria. A la par, tenía yo una tía, tengo afortunadamente todavía una tía que le fascinan los animales, mi tía Patricia, que si en algún momento ve este video le mandamos mucho saludo a ella y a todas sus hermanas. Saludos. Que siempre nos estuvieron inculcando parte de lo que ellas hacían. Ella es psicóloga, pero también empezó a ver ese interés que yo presentaba hacia los animales y ella era de pues aquella generación donde si hacíamos un paseo para ir a Jilotepec, ahí al Estado de México o a Querétaro, donde salíamos, sí hacía colecta de algunos animales que se encontrara. Llegó a presentarnos ranitas y nos las ponía en las manos. Ahorita a la fecha a su casa está a 2 animales de ser el arca de Noé. Casi un zoológico entero, sí, ¿no? Tiene una paloma que rescató. La paloma, decimos que entre nosotros como familiares, que en agradecimiento la paloma se le posa en el hombro, la tiene suelta. A final de cuentas, estas 2 vertientes en las que pues también mi mamá como bióloga, entonces, mucho de mi entorno me fue orillando a yo trabajar con fauna. Finalmente, cuando tuve el momento de decidir exactamente cuál de las carreras iba yo a estudiar, porque en ese momento era o biología o veterinaria. Entonces yo platicando con ella, pues sí, haciendo un trabajo de reflexión muy general, sí vimos que la mejor opción en la cual podríamos desarrollarnos profesionalmente de una forma más sencilla, porque también los biólogos no la tienen tan fácil, pues fue medicina veterinaria. Entonces decidí estudiar. Ahí ya situaciones circunstanciales, se atravesó la huelga de la UNAM y entonces yo no pude acceder.
todas Ok. las ferias de la universidad, todas las convocatorias a justamente este trabajo de ir a conocer la universidad y hacer el examen y empezar todo ese trámite, nosotros no lo pudimos tener justamente porque se atravesó la ¿Y huelga. qué hiciste? Me fui a la UAM. Ok. La UAM era mi segunda opción dentro del Distrito Federal. Acá en la UAM, por la situación del el plan de estudios que se maneja, justamente la unidad en la que yo estudié manejaba un sistema que se llama modular. Yo tenía trimestres y en un trimestre, por ejemplo, íbamos a hablar de monogástricos. Ok. Todos los animales que cumplieran con ese aspecto de tener una sola cavidad digestiva estomacal, podíamos nosotros estudiarlo de distintos aspectos. Ok. A la hora de ir a hacer nuestras sesiones, íbamos todos a participar de tal manera que dábamos varias clases, que tradicionalmente se darían en un día, Ujú. en ese tiempo. Ok. Entonces era una situación muy práctica en la que lo que veíamos en el aula muchas veces lo teníamos que estar aplicando a la salida de la escuela o estar investigando sobre el tema que veíamos en ese día y el que íbamos a ver en la siguiente sesión. Ok, Porque correcto. también la participación de los alumnos dentro de la clase era constante. Entonces era muy rica la clase, las clases se iban muy rápido, a veces quedábamos con muchas dudas, a veces, y eso era también lo interesante, entonces, cualquier duda que se generara en clase Claro. era motivo para poder encaminar un trabajo de investigación, seguir alimentando nuestra curiosidad y sobre todo llegar con datos reales de qué es lo que nosotros habíamos observado. Claro, no eran universales, porque al final de cuentas estábamos viendo una sola unidad. Claro, y estaban enfocados a una sola especie, a una sola Exactamente. característica, pero al final también de ahí le salían más dudas. Así ¿no? es. Sobre otras especies y posibilidades. Así es. Que digamos que tu escuela fue mucho la práctica, la creatividad, la conciencia, Y la el libertad. involucrarte, la Ujú. libertad. Sí, Ok. entonces yo le agradezco mucho eso a la UAM. Bajo todo este contexto, yo salgo de la universidad, tuve migas muy cercanas con el doctor Gerardo Moedano Navarro. Él es un especialista fabuloso en aves. Y él guió mi último trabajo, mi trabajo final de servicio social. Lo realicé en las instalaciones de Profepa. En ese entonces estaba todavía la subdirección de inspección de vida silvestre. El trabajo que yo realicé ahí fue básicamente tener los documentos de cada una de las delegaciones de Profepa en cada uno de los estados con información relacionada con el tráfico ilegal de aves canoras y de ornato. Ok, correcto. Todas esas aves, jilgueros, clarines, siete colores, guacamayas, loros, periquitos, que la gente llega a tener o que en este caso las autoridades decomisaban. Ilegales. Llenaban de alguna ilegales, manera. sí, Porque, ilegales. por ejemplo, tú, bueno, estamos en la casa del doctor, estamos respetando esta parte, y acá atrás tiene un apiario legal, por Sí, supuesto, legal. ¿no? Y además lo sabe llevar un veterinario. Ujú. Pero ahorita estamos hablando específicamente de ilegales. Exactamente. Entonces, todos estos reportes que ellos enviaban a la central ahí en el Distrito Federal, ahí en Camino a la Montaña, muy cerquita de Six Flags, los recibíamos. Todo lo relacionado con aves me lo fueron pasando a mí. Me cedieron un escritorio, una computadora, y en ese momento mi trabajo fue vaciar todos esos datos a una base de datos informática digital, de tal manera que sea fácil de consultar Claro. por estado. Una base de datos. Ajá. Entonces, este doctor le fascinaban las aves, yo trabajando también ahí con un tema relacionado con aves, aunque ya más bien en el aspecto legal. Yo ahí conocí a otro doctor que también, él se encargaba de ver todos los papeles relacionados con los circos. Él a su vez trabajaba con un doctor que tenía un criadero de guacamayas rojas. Entonces, en ese momento el plan era que él me puso en contacto con otro colega, otro veterinario, el doctor José Luis Mora, el cual estaba trabajando en una empresa del doctor José Luis Solórzano. Perdón si son muchos doctores, pero son personas entrañables que merecen todo mi respeto y los recuerdo con mucho cariño porque fueron mis primeros pininos ya en Claro. mi vida profesional. El doctor José Luis Solórzano, él es un médico, un señor médico que se dedica al cuidado de fauna marina, Ok. principalmente delfines, Ok, qué ballenas, padre. lobos marinos. La idea era que yo fuera con el doctor Solórzano, porque además de trabajar con mamíferos marinos, él
recibió un grupo de aves de Grupo ARA. Grupo ARA era un grupo impresionantemente vasto en cuestión de especies que estaba ayudando a la conservación, a la reproducción de... ¿Grupo ARA, el de las casas? No. Grupo ARA refiriéndonos a guacamayas. Okay, es que ya. el grupo general, el nombre científico de las guacamayas es Ara macaco Ara militaris. Entonces el doctor Solórzano recibió unas cuantas de estas aves y a su vez las empezó a ocupar para hacer trabajos de educación ambiental y reproducción de las mismas. Él tenía su aviario ubicado en el estado de Morelos y pues también fue de los pioneros que empezó a traer, de hecho, si no me falla la memoria, fue el pionero, fue el primero en presentar un show de aves en la República Mexicana. Ok, correcto. Sí, a reserva de que nuestros... De que alguien sepa algo diferente. Algo diferente, esta es la historia que yo me sé. No es un absoluto, pero es la historia que a mí Lo me pueden contaron. poner, pero tranquilos, por favor. No hate, es lo que a mí me dijeron. Respirando ¿ok? hondo y profundo. Entonces tengo entendido que él empezó con estos shows, aprovechando que él tenía ese contacto con esta empresa, con Vimar, que se dedicaba a tener estos delfines y espectáculos de lobos marinos y que él era el médico ahí a cargo. Se hizo de estas aves y empezó también a traer estos shows de aves que antiguamente en los 70s fueron el boom, en 70s, 80s, 90s, de shows de aves en mesa, de que los veían andar en los de la bicicleta, y los tenían del- el básquetbol, el sí. examen que resolvían. Entonces él empezó a traer todo eso, ya empezó a darse cuenta que tanto el criadero empezó a dar un número interesante de crías, como que también la situación de esta protección de las especies empezaban a tomar mayor auge, a tomar mayor importancia. Entonces había que involucrar a la gente, y para involucrar a la gente a veces los más grandes tienden a ser más renuentes a todo este tipo de nuevos conocimientos, de nuevas ideas, porque pues tradicionalmente hablando ellos, su historia es distinta. Claro. Ajá. Entonces la idea era empezar en la SEP, empezar con los más pequeños, Ok. empezar a crear conciencia en ellos, conociendo a los animales, teniendo animales embajadores, que los niños pudieran ver, que los pudieran incluso tocar, y en base a esa experiencia generar actitudes positivas en los Que niños. además en los niños se queda todo el tiempo. Sí. O sea, se graba en ellos y como experiencia queda de manera permanente. Así es. Entonces, la idea de este médico en Profepa era que yo fuera con el doc José Luis, lo apoyara en este proyecto y aprendiera algunas nociones relativas al entrenamiento, de tal manera que después yo a él lo pudiera ayudar para que esas guacamayas que con el médico que él trabajaba estaban saliendo a la venta, salieran también con un trabajo ya de entrenamiento, Claro. para que darle un plus. Y a aquí esa todavía situación. estamos hablando de tu servicio social. Así es. Ok, correcto. Entonces Así primero es. fue la base de datos y luego fue involucrarte ya con las aves. Directamente con los animales, y eso era algo que a mí pues realmente me apasiona muchísimo, porque aunque si bien sé nociones de clínica de especies, lo que más me gusta es el manejo de los animales, ya tenerlos en mano, cómo estar, por qué realizar un manejo, no siempre es bueno sujetar un ave, de qué momento poderla sujetar, y detalles de esta índole. Ajá. Entonces, ya una vez que estuvimos con el doctor Solórzano, empezamos, pues, la vida en la política cambia. Este doctor que estaba trabajando, esta subdirección de inspección de vida silvestre desapareció cuando entró el nuevo gobierno, que es algo perfectamente normal y ocurre cada sexenio. Entonces, pues nuestros planes se vieron ahí truncados, pero yo acá con el doc Solórzano empecé a ver y empecé a disfrutar realmente muchísimo el trabajo de educación ambiental, por ver la reacción que tenían los niños, por ver también mis primeros pininos entrenando algunas aves que me prestaron, y también esta interacción, porque no solamente era llevar aves con los niños, sino también hacer... El plan era integral, porque además íbamos de a la par con la SEP. Esta empresa estaba dentro del libro blanco de la SEP. Entonces, ese es el punto que mi directora, la licenciada Lourdes Martínez, tenía muy claro. Entonces, íbamos sobre el plan de estudios, sobre el programa de estudios que iban a tener los niños de primaria, secundaria, preparatoria, y hasta en algunas universidades nos tocó llevar la plática y la presentación. Okay. Entonces, yo involucrándome más en esa circunstancia de ser ese nexo junto con el equipo, ¿no?
entre los mitos y los animales y tratar de quitar esas fobias, esos miedos. Porque, por ejemplo, miedos a tarántulas, llevábamos tarántulas y sin exponer a los niños, sin traumar a los niños, veíamos las cuestiones naturales y enseñamos el por qué esa tarántula es importante, no allá en las selvas, no allá en los bosques, sino también para nosotros aquí en las ciudades, porque al final de cuentas también aquí en el centro de la República Mexicana hay tarántulas y todavía en algunos parques se llegan a encontrar estos nidos donde hay. Entonces nosotros llevábamos toda esta información para que los niños aprendieran desde pequeñas, desde edades tempranas, que el cuidado de la fauna, que el cuidado de los animales y su importancia dependía de ellos, dependía del trabajo de todos en conjunto. Éramos 2 personas con 15 animales en un vehículo perfectamente acondicionado, porque también cuidábamos mucho el aspecto de las 5 libertades que tienen los animales. Que justamente el desplazar a los animales a estas escuelas involucraba adaptar los espacios de estos vehículos para que justamente nosotros tuviéramos esa certeza de estar garantizando las 5 libertades que tienen los animales. Esta no es una circunstancia que yo me esté inventando. A nivel internacional se han reconocido como 5 elementos que debemos de respetar y que los animales deben de tener, independientemente de la especie que se trate. Desde los animales domésticos, perros, gatos, algunos que tienen hurones y conejos, a animales de producción, las que gusten, vacas, ovejas, cabras y demás. Estas 5 libertades involucran 5 puntos esenciales que tenemos que garantizar que los animales deben de tener. Sí, el hecho de estar llevando a los animales a las escuelas siempre causaba cierta duda con respecto a algunos profesores que estaban involucrándose en estos temas, y siempre nosotros a carta abierta les mostraron: miren, estos son los elementos que ocupamos. Si tenemos que trasladar a una serpiente para poder llegar a una escuela, dar una sesión a las 9 de la mañana, como sabrán, las serpientes son animales poiquilotermos, nosotros somos homeotermos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros producimos calor en base a lo que comemos. Todos los mamíferos lo hacen, todas las aves lo hacen. Pero los reptiles, al ser poiquilotermos o exotermos, quiere decir que dependen de la temperatura medioambiental para sobrevivir. Al final de cuentas, son rasgos evolutivos que cada animal tiene y que nosotros respetábamos. Entonces, ese pitón de 2,5 metros que teníamos que llevar a la escuela a las 9 de la mañana, tenía que tener un espacio en el cual viajara cómodo, viajara seguro y viajara calientita. Claro. Entonces, todo esto nosotros lo respetábamos, todo esto nosotros lo transmitíamos y lo comentábamos a los niños. No como advertencia, pero sí también como tarea, para que ellos se involucraran, para que ellos crearan esa conciencia en el cuidado de esos animales. Bueno, pues necesitaban conocer los aspectos naturales que tienen, ver cómo los cuidamos y realmente centrarlos en la realidad de que si ellos tienen los elementos necesarios, no solamente económicos, físicos, llamémosle espaciales, sino también bajo un marco legal que pudieran tener estos animales en casa, bueno, pues adelante. Pero en caso contrario, apoyar rotundamente al no mascotismo de esas especies. Y por otro lado, mejor sí apoyar el tener mascotas como animales de la calle, que como les comento, yo toda la vida he tenido perros. Claro, pero al mismo tiempo entender que cualquier especie, incluido tu perro y tu gato, se adapte a estas 5 circunstancias, a todas estas circunstancias, ¿no? Porque el hecho de ser especie protegida no implica que va a tener más cuidado. Obviamente está más adaptado y está menos adaptado el perro, pero hay que tener la misma cantidad de cuidados o el mismo tipo y calidad de cuidados. Exactamente. Entonces, el ser ese enlace entre pues el conocimiento que pues me apasiona, que es realmente la medicina veterinaria y todo lo involucrado a ella en distintas especies, y podérselo transmitir a los niños. La sesión tardaba más o menos 1 hora, se nos iba rapidísimo y siempre era cuestión de que a veces hasta nos alargábamos un poquito más, y es más, había ocasiones en que los mismos profesores y los mismos las alumnos autoridades a veces preguntaban más cosas o a la par que los chicos. Entonces esas pláticas se hacían realmente muy ricas. Ahora sí que por cuestiones normales y naturales de este tipo de trabajos no nos permitían dejar, por ejemplo, datos personales y cosas así, justamente para proteger a los niños, y están en todo su derecho y es normal. Pero sí, muchos alumnos nos pedían que el autógrafo, oye, si quiero saber de mis perritos, te puedo hablar. Y pues así, historias como esas
Híjole, pasaron muchísimas porque sí, afortunadamente estuve trabajando con el doctor José Luis Solórzano por 4 años, mis primeros 4 años de vida laboral ya profesional, porque pues antes había que trabajar en otras cosas. Fueron con él y realmente fueron también ese trampolín que yo empecé a ocupar para ya enfocarme a otros aspectos. Yo por diversas causas dejé este grupo. Vine aquí a la ciudad de Puebla, conocí a mi novia en ese entonces, ahora ya mi esposa, y empezamos a buscar también trabajo acá, y hace 10 años va a ser, empecé a trabajar en African Safari. Ahí como entrenador de aves se abrió la vacante y empecé a trabajar ya ahí formalmente lo que ya había trabajado allá en SOMAR, con el doctor José Luis Solórzano. Y pues llevo ya... Estaba haciendo ahorita tiempo. Cuentas, estoy casi por cumplir... Mejor no hagamos esas cuentas. No, más o menos 10 años. De que estoy trabajando en African. Trabajando otros 4 ya con el doctor. 14 años trabajando con aves en el entrenamiento. Y con algunas otras especies, porque también a los sitios donde yo he llegado, de repente la gente pregunta, pues la convivencia humana pues es algo habitual. Claro. Y pues tú que eres médico veterinario, oye, tengo un perrito y... Vemos a los perritos, yo no tengo ningún inconveniente, siempre les aclaro que mi experiencia en clínica no es tan vasta como en el caso de algunos colegas, pero si podemos apoyar, damos nuestro punto de vista profesional y en muchas ocasiones pues hemos coincidido en los diagnósticos, entonces creo que no estoy tan perdido al respecto. Pues podremos tener cierta... Exactamente. Doctor Alejandro. Y actualmente también estoy dando clases, estoy también incursionando en esta modalidad. Me dieron la oportunidad de iniciar unas clases que un colega me pidió de favor que si podía impartir en la Universidad Mesoamericana. También es una que ya tiene cierta trayectoria en cuestión de medicina veterinaria aquí en el estado. Y pues estamos dando clases justamente de técnicas de manejo de fauna silvestre. Ya este es mi segundo cuatrimestre, todavía mi experiencia es poca, pero lo estoy realmente disfrutando. También esa convivencia, esa misma situación que yo viví en la universidad, del conocimiento, irlo generando por ambas partes, tanto por el lado del profesor como por el lado del alumno, estoy tratando de también llevarla acá. Es un poco más complicado porque sí, el plan de estudios y la manera en cómo la universidad está realizando sus planes de trabajo, sus planes sus programas educativos, pues sí orilla que sea un sistema más bien tradicional, aunque también los alumnos están participando. Pero además los alumnos, si quieren, se van involucrando en este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Tú puedes abrir la posibilidad y paralelo a la universidad, bueno, el alumno que quiera prestarse puede. Yo estoy tratando, porque también el curso es una materia inicial y van a tener una materia que les va a continuar con esta misma línea de conocimiento y de estudios. Entonces, realmente ahorita la materia, como yo lo platiqué con este colega amigo mío, pues es como una introducción para que el siguiente cuatrimestre que ellos tomen la siguiente materia no vayan en blanco, sino ya tengan nociones generales de las especies que se les van a platicar. Claro. Entonces, como yo se los he platicado a ellos, si uno de los módulos de los temas que tocamos es de primates, hay primatólogos que llevan toda su vida hablando de una sola especie. Ahí está el caso de Jane Goodall, que ella es lo top de grandes simios. Grandes simios, chimpancés, son los que tengo yo muy claros, y gorilas. Claro. Entonces es impresionante, realmente el trabajo con animales es lo que a mí siempre me ha dejado. Siempre me deja con una carta abierta a muchas preguntas y temas a desarrollar o a investigar con animales. No, y poco a poco esperamos poder ir desarrollando esto, y bueno, a mí me impacta y me encanta la pasión con la cual hablas. De hecho, en verdad no saben, vamos a tener que cortar algunos pedazos, pero vaya, esta presentación podría ser de 40 minutos sin ningún problema, porque en verdad habla con una pasión impresionante y vaya, no hemos interactuado mucho porque... Y todavía no hablamos de ningún animal. Y todavía no hablamos de ningún animal. No tenemos nada aquí presente para que ustedes vean. Exactamente, ¿no? Esta es la presentación de el doctor que nos va a estar acompañando. Vamos a ir hablando de especies, vamos a ir hablando de cómo cuidar a nuestros animales, vamos a ir conociendo otras especies.
Les voy a pedir que cualquier información que quieran anotar y cualquier comentario que quieran decir, pues lo pongan aquí abajo. Yo voy a hacerle llegar la información al doctor y cada determinado tiempo vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas si quieren anotar aquí abajo. Por el momento sería todo. Pues nos despedimos del Acuario MX. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta en la caja de comentarios, déjenlas. Me van a hacer llegar a mí todas estas preguntas. Jerry va a hacer favor de pasarme todas esas Y también comentarios. Y comentarios. Si les interesa algún tema, insisto, el conocimiento en los animales, en la fauna, en la veterinaria, se apoya de muchas otras disciplinas. Disciplinas que a lo mejor muchas veces ni siquiera nosotros nos imaginamos. Entonces, al punto que voy es que no todos lo sabemos todos. Entonces, podemos también ver la manera de que si ustedes tienen alguna duda en particular, ver de conseguir personas que nos pudieran orientar y nos podamos ampliar muchísimo más este conocimiento y que ustedes tengan información de primera mano. Lamentablemente en las redes sociales, el punto malo que tienen es que transmiten también información errónea, equivocada, y ahorita con esto de la pandemia pues han visto que hay una serie muchísimas más de cosas. información que... Y precisamente es lo que busco, ¿no? O lo que buscamos en Acuario MX. Todas aquellas mentiras que pueda haber, vamos a hacer mitos, vamos a checarlas y pues apoyarnos de especialistas para que las vayamos quitando, ¿no? Bueno, se cuidan mucho. Cuídense mucho, hasta luego.